ángeles del Señor. Que tú vengas, ángeles que ascienden y descienden. Señor, mi Dios, mi Todopoderoso. Te doy gracias, me humillo a ti completamente, Señor. Te doy la honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a enseñar consumado es. Y podemos ver, cuando estamos hablando de consumado es, estamos hablando de la pasión y muerte de Cristo. Lo que Él vino a hacer por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz. Y aquí voy a hablar sobre este versículo. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, que dice, después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Versículo 29, había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, le pusieron en una rama de hisopo, y se le acercaron a la boca. Versículo 30. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Que Jesús murió por nosotros para poder salvarnos a nosotros nuestros pecados. Su amor es incondicional hacia nosotros. Él mandó al Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros a llevar la buena noticia a la cosecha. ¿Qué podemos decir con esto? Que el amor de Dios es grande. Él sacrificó su vida por nosotros para poder salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros nos podamos sentar en un lugar eterno, porque por medio de Él llegamos al Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos 9, 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Qué queremos decir aquí? Consumado es significa que Dios murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Él se sacrificó por nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y este es un versículo que uno se lo tiene que aprender. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. En los relatos de la crucifixión que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, Marcos y Juan, sabemos que a Jesús se le ofreció una esponja con vinagre que él vino a beber, que se le dio de beber. El Evangelio de Juan es el que nos permite saber que Jesús dijo, tengo sed. Y ahí dice, consumado es. Después que se le ofreció esta bebida, Mateo y Marcos nos dicen que Jesús clamó con una gran voz. Y esto lo puedes ver en Mateo capítulo 28, versículo 50, Marcos capítulo 15, versículo 37. Y luego Él entregó su espíritu a Dios, su Padre. El Evangelio de Juan simplemente dice que Jesús dijo, consumado es, sin mencionar que él clamó a Dios en voz alta. Lucas cita las palabras que clama en voz alta, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 46. El juicio del pecado fue completado, otra obra terminada en la cruz, que fue el juicio y el castigo del pecado necesario para nuestra redención. ¿Qué queremos decir? Si regresamos nosotros al jardín del Edén, después que Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió con ropas hechas de la piel de un animal. En otras palabras, Génesis capítulo 3, versículo 21. La última vez que se comprobó, para quitarle la piel a un animal, debes matarlo para hacerlo. Al hacer esto, Dios estableció el principio de que algo o alguien tenía que morir
para que el pecado fuera cubierto o tratado. En otras palabras, la matanza de un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva prefigura los sacrificios que eran requeridos. Esto se habla más en el Viejo Testamento, en la ley para cubrir los pecados de los israelitas. En última instancia, ¿qué podemos decir? Esto apuntaba al sacrificio de Jesús en la cruz para cubrir nuestros pecados y eliminarlos. En otras palabras, Jesús cubrió nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Isaías 53, capítulo 53, versículos 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Este es un verso de sanidad que tú lo puedes usar para sanidad. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En otras palabras, que el perdón de los pecados se hizo disponible a través del derramamiento de su sangre. Él derramó su sangre por nosotros, por amor a nosotros. De hecho, la ley requiere que casi todo sea cumplido con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Al morir Jesús en la cruz y derramar su sangre, proveyó el perdón de los pecados. En otras palabras, debido al juicio del pecado que es la muerte, y el pago del pecado significa la sangre, estaban completos. Jesús pudo decir, consumado es. Esto es una palabra muy clave, consumado es. Las últimas 7 palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo puedes ver en Lucas capítulo 23, versículo 34. De cierto os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Y él le dijo esto a una de las personas que habían crucificado, que estaba al lado de él. Lucas capítulo 23, versículo 43. Las mujeres contemplan a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dios mío, ¿por qué? Ahí dice el Señor Jesús, me has abandonado. Ahí Jesús se sentía solo en su momento de muerte. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 46, y Marcos capítulo 15, versículo 34. Entonces, otro versículo que dice, que él dijo, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Y también cuando él dice, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, exhaló su último aliento. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 46. En otras palabras, que si tú ves el capítulo de Lucas capítulo 23 es clave. Y Mateo capítulo 27 y Marcos y el libro de Juan, que son unos capítulos que son importantes y básicos sobre la muerte de Jesucristo. En otras palabras, ¿qué te podemos decir? Cuando estamos hablando de consumado es el precio que Jesucristo pagó en la cruz al morir por nosotros, porque por medio de él obtenemos la vida eterna. ¿Qué podemos decir? La muerte que es, y también la sangre del Cordero. Señor Todopoderoso, mi Padre, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, papá. Señor, imparto esta unción a las personas que están viendo esta enseñanza, Señor. Los ángeles que ascienden y descienden, papá. Señor, se siente una gran unción bien grande. Aleluya, papá. Te doy gracias y con esto los dejo. Amén.